Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Mesa, estamos en la retaguardia. Estamos pasándoles un reporte de algunos de los principales artículos que se han publicado en algunos de los diarios de principal acceso. Vamos a empezar con Adult Rheumatic Disease. Aquí tenemos un estudio que se llama la efectividad de emapalumab en el síndrome de activación de macrófago. Brevemente sabemos que el síndrome de activación de macrófago es una activación en la cual se produce una disregulación de los macrófagos por niveles excesivos de interferón y en ese sentido, este estudio compara 14 personas que tienen activación de macrófago derivado de artritis idiopática juvenil o de enfermedad de estilo de inicio al adulto. Se les puso durante un mes este medicamento y se podía continuar durante el tratamiento y lo que se encontró es que estos pacientes tuvieron una sobrevida del 100% al mes, que no es usual en una enfermedad de tal gravedad, y que persistieron bien durante el tiempo de seguimiento, con un mayor aumento de infecciones virales, que es esperable porque los niveles de interferón, en especial los de interferón tipo 1, pero también de interferón gamma, tienen que ver en algunas respuestas antivirales. Entonces, en ese sentido, este artículo es importante porque nos está hablando de terapias específicas y dirigidas contra las vías fisiopatológicas desencadenantes del síndrome de activación de macrófago y no con el tratamiento usual que hacemos hoy en día, que es un tratamiento principalmente contra el control de las citoquinas inflamatorias. Adicionalmente a eso, en este número está las recomendaciones celular de profilaxis de complicaciones de enfermedades infecciosas tratadas con medicamentos antirreumáticos, y yo creo que es un tema que debemos repasar y debemos conocer. Por lo tanto, este artículo es de lectura obligada, es de acceso libre y por eso le damos prioridad. Tenemos también una revisión acerca de los sitios de invasión y los daños que tienen que ver con la destrucción inicial en la artritis reumatoide. Es una revisión que es un poquito, digamos que básica y un poquito más molecular, pero que si eres una persona que maneja artritis reumatoide y que esté interesada en profundizar en ese tema, es ciertamente de todo su interés. Y tenemos quizás el artículo más importante que yo les recomendaría de manera absoluta que lo revisen, que es una colección de los principales artículos de 2019 a 2022 de la colección de lupus, de los avances en lupus y un resumen de los estudios principales que han salido en lupus. Evidentemente, pues aquí está el doctor George Bestias y está Dimitrios Bumpas, que son dos personas que son top de autores de lupus y nos hacen como un resumen. Entonces, para ponerse el día en lo que hay publicado de lupus es una muy buena opción, es de libre acceso y es, digamos que la lectura recomendada este mes absoluta para este journal. Continuamos con el RMD Open Rheumatic and Musculoskeletal Disease. En esta vez les voy a traer solamente un artículo que es las características clínicas radiológicas de los pacientes con anticuerpos anti-NMDA5 asociados con enfermedad pulmonar intersticial. Recordemos que esto hace parte del grupo de la dermatomiositis. Ellos encontraron, evidentemente, como ya se conocen, 329 pacientes, que es común el compromiso rápidamente progresivo pulmonar intersticial, y lo que encontraron es que el daño alveolar difuso y la neumonía intersticial no específica con neumonía organizada se asocian a un peor pronóstico. Es una revisión, digamos que muy puntual para el que está acostumbrado a manejar miopatías, pero de todas maneras es una revisión que si es ese tipo de personas le va a servir. En Arthritis y Rheumatology vamos a continuar con una revisión de los niveles de anticuerpos contra beta-glucoproteína y contra dominio 1 en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. Aquí fueron 230 pacientes de una cohorte que se siguieron en el año 0, 1, 2 y 4, y lo que se encontró fueron dos cosas de particular importancia: que con los eventos trombóticos pueden disminuir o fluctuar los niveles de estos anticuerpos, que durante mucho tiempo se ha dicho, pero digamos que esto nos aporta evidencia de que pudieran necesitar medirse estos anticuerpos después de que el evento trombótico para ver si se positivizan. Y la otra cosa es el uso de hidroxicloroquina, que disminuye los niveles. La pregunta es, con la evidencia que cada vez se suma tanto a nivel de laboratorio, a nivel de obstétrico y a nivel de trombótico, si hidroxicloroquina en el futuro no será un estándar de manejo para este tipo de enfermedades. Tenemos también el Journal Club. Ellos tienen un Journal Club que básicamente les resume algunos de los artículos más importantes. Es de libre acceso, pues me parece que para leer rápidamente los artículos más relevantes es una forma importante. Y ellos tienen otro artículo que se llama Conexiones Clínicas, que también hacen algunas implicaciones de investigación básica, cómo se trasladan a la realidad, que también es muy importante, es de libre acceso y es una resúmenes cortos que pueden ser disfrutados. Entonces les recomiendo. Arthritis Rheumatology también tiene un artículo que habla de los riesgos de la comparación de belimumab contra inmunosupresores orales en pacientes con lupus no renal, evidentemente porque esta es la indicación más antigua y de la que más se tiene pacientes. Estos son pacientes que que se obtuvieron de una base de datos, y de esta base de datos se compararon en total 21.481 pacientes, y se compararon con acetioprid, micofenolato y methotrexate, encontrando menor tasa de infecciones en este grupo de pacientes. Evidentemente, teniendo en cuenta que los pacientes pueden no ser los mismos y que este análisis de base de datos tiene tantos claroscuros, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nos habla de la seguridad del imumab al momento de utilizarse. También tiene
Arthritis Care Research nos muestra las guías del Colegio Americano de Reumatología para el ejercicio, que son importantes para las personas que estén en cargo de rehabilitación. Y Arthritis Care Research también nos muestra los niveles de urato monosódico en seguimiento de pacientes con gota en Ontario, Canadá, donde se muestra que solamente el 56% de las personas tienen seguimiento de urato a pesar de que tengan gota, que es una cosa que parece increíble y que mientras más enfermos estén y con más comorbilidades, pues evidentemente más cuidado se les pone. Este es un artículo que, digamos, que nos sirve para hacer un llamado de atención acerca de que la gota es una enfermedad muy sencilla, pero muy mal manejada porque simplemente no se sigue el plan de manejo sencillo que tiene para él. Entonces, es una buena opción para leer, para tener como un recordatorio de que tenemos que ser más juiciosos al respecto. En ACR Open Rheumatology tenemos una revisión de la espondiloartritis HLA-27 negativo. Me parece que es un tema relevante para nosotros en la práctica clínica que manejamos tanta HLA-27 negativo por nuestras características raciales y genéticas y me parece que es una revisión obligada. Los invito a que lo lean si les interesa. Y también tenemos el cargo económico de los pacientes con lupus en eritematoso sistémico que usan glucocorticoides orales. Ellos hacen un análisis de bases de datos analizando los costos de estos y encuentran que evidentemente los costos con glucocorticoides es muchísimo mayor. Recomiendan la suspensión o el no uso de glucocorticoides, pero pues vemos que tiene más que eso. Realmente el paciente con glucocorticoides está peor, tiene más comorbilidades, posiblemente tenga menos acceso a los servicios de salud. Entonces quizás haya que hacer un análisis muy profundo de cómo se puede minimizar el glucocorticoide que sea realmente minimizable, no el que no se pueda minimizar por situaciones estocásticas. Y finalmente les traigo del Rheumatologist, que es el journal de acceso libre, que me parece que es un journal que todos deberíamos utilizar con frecuencia porque nos resume artículos pasados y nos habla de situaciones o algunas revisiones de temas muy pragmáticas. Aquí revisan un artículo que es el uso de glucocorticoides en densidad mineral ósea. Brevemente, el estudio Gloria mostró que las dosis bajas de glucocorticoides en artritis reumatoide eran efectivas, pero aquí lo que está mostrando es un estudio que se mostró en la CR, que es un estudio que muestra en un estudio de cohortes cómo el uso de glucocorticoides 0 a 2.5, 2.5 a 5 y 5 miligramos en adelante se asociaba a un mayor riesgo de fractura aún desde dosis de 2.5 miligramos. Y básicamente lo que se está diciendo es que por encima de 5 miligramos se duplica la tasa de fracturas que pueden presentar estos pacientes y por lo tanto que tendríamos que ser juiciosos y que no existe una dosis segura de glucocorticoides, sino una dosis necesaria de glucocorticoides. Entonces, el estudio Gloria nos aporta datos importantes que tienen que ver con la estabilidad de los pacientes, pero siempre tenemos que estar pendientes del efecto que tienen estos glucocorticoides, especialmente en la salud mineral ósea, donde pudiera ser con las dosis más bajas de todas las que utilizamos. Y finalmente, pues les dejo un resumen. Este es un resumen de un reporte de caso que hacen ellos en el Rheumatologist, que se llama reporte de caso poliartritis migratoria como el síntoma de debut de una granulomatosis con poliangiitis, previamente conocida como síndrome de Wegener. Realmente es muy importante porque este es un resumen de caso donde nos hablan de esta manifestación, qué tan común es, cuál es la forma de presentación de esta vasculitis, que normalmente es una perla clínica que no se encuentra con tanta frecuencia y más importante, hacen un paseo o nos hacen pues como todo un viaje a lo largo de todos los diagnósticos diferenciales de articulares. Entonces, para el médico que está estudiando reumatología, para el médico que ya estudia reumatología y quiere volver como a recordar esos datos clásicos que nos decían los profesores, es una muy buena opción. Con esto doy por terminado mi reumaguardia del día de hoy y simplemente me queda agradecerles la presencia y decirles gracias totales.